Acá tenemos lo que muchas veces todos preguntan y quieren saber la diferencia entre tener un medicamento de marca y un medicamento genérico. Un medicamento de marca es aquel que ha sido sintetizado por un laboratorio, que ese laboratorio ha investigado por años ese medicamento, ha estudiado todos sus puntos de farmacocinética y farmacodinamia, la eficacia, la eficiencia, la disponibilidad. Es el que le da origen al medicamento y lo patenta. Cuando una empresa o una industria farmacéutica elabora un medicamento por primera vez, tiene la potestad de una patente. Lo puede patentar y durante aproximadamente 20 años ese medicamento le corresponde solamente a esa empresa. Después de 20 años la industria puede vender la patente y ese medicamento puede empezar a comercializarse por otras industrias cambiándoles el nombre de la marca comercial, ¿sí? Pero el medicamento de marca es aquel que tiene un nombre comercial, un nombre establecido por una industria que es la que lo ha fabricado y lleva, como dice ahí, escrito en el envase el nombre comercial y el del principio activo. O sea, va a tener nombre comercial y el nombre genérico. Por ejemplo, como vemos ahí al costado, el Ibupirac 600, que fue creado por esa empresa y tiene el nombre comercial y el nombre genérico. En cambio, los otros dos vemos que solamente tiene el nombre genérico. Ibuprofeno, si bien le ponen ahí Sinfa, pero en realidad es un ibuprofeno común, y el otro también. Vemos que no tienen nombre comercial, ¿sí? Tienen solamente el nombre genérico. Y el medicamento genérico es el medicamento que tiene la misma composición, la cualitativa y cuantitativa con respecto a los principios activos. O sea, los dos que vemos ahí son ibuprofenos, los dos son 600 miligramos, tienen la misma forma, todos son comprimidos, y la bioequivalencia con el medicamento que está demostrada es que los dos, tanto genéricos como el medicamento de marca, todos tienen la misma biodisponibilidad, se producen el mismo efecto. Esto quiere decir que el genérico debe tener la misma composición en cantidad, cualidad de principio activo, el mismo aspecto, la pastilla, el jarabe, la cápsula, lo mismo que es de marca, y debe haber demostrado que ejerce el mismo efecto en el organismo y en la misma forma que el medicamento de marca. Además, es preciso que haya transcurrido 10 años después de que se comenzó a comercializar el de marca, demostrándose de forma clara que es útil. No tiene efectos secundarios serios que motiven su retirada de ninguna contraindicación para su síntesis y comercialización como genérico. Y no lleva ningún nombre comercial en el envase, tan solo el nombre del principio activo. Fíjense que no tienen nombre comercial. Eso es el medicamento genérico. Muchas veces los genéricos lo que modifican al lado del medicamento de marca son los excipientes. ¿Se acuerdan que los excipientes era lo que yo les decía, que era lo que acompañaba al principio activo en la formulación de un medicamento para poder generar, digamos, el medicamento en sí? Entonces, a veces al modificar los excipientes y colocar excipientes un poco más baratos, por eso siempre el medicamento genérico es más económico, a veces puede que el efecto sea un poco más atenuado que el medicamento de marca, no tenga la misma rapidez, pero deberían ser lo mismo. Sí, lo que ocurre con el de marca es que durante 10 años tiene la potestad para esa industria comercializar solamente ella ese tipo de medicamento, hasta que después se puede vender la patente y ya se empieza a comercializar como genérico por parte de otros laboratorios. Acá vemos, por ejemplo, que en este caso, si ustedes ven, tenemos dos medicamentos de marca, como es el Lotrial y el Gadopril, ¿sí? Son dos laboratorios, tanto Ruemer como Gador, son los laboratorios que fabrican la droga y tienen patentes, ¿sí? No sé cuál habrá sido el iniciador, pero después se venden las patentes. Entonces ellos dos elaboran medicamento de marca, mientras que fíjense que las otras dos cajitas solamente tienen el nombre enalapril, no tienen uno enalapril y los dos, ninguno tiene nombre comercial. Esos dos medicamentos son genéricos, ¿sí? Tenemos dos de marca y dos genéricos. Bueno, y vamos a hablar un poco de cómo se clasifican los fármacos. Cualquier fármaco puede ser ubicado en dos más subclasificaciones. Pueden clasificarse de acuerdo a una estructura química,
pueden clasificarse según el mecanismo de acción, ¿sí? Dónde van a actuar, sobre qué molécula van a actuar, o según el efecto producido, ¿sí? Sobre el efecto terapéutico que pueden producir. Ahí tiene algunos ejemplos. Y por ejemplo dice la atropina sería clasificada como un antimucarínico, como estructura química, bloqueador mucarínico según el mecanismo de acción, antagonista, ¿se acuerdan que ya vimos el concepto antagonista? Competitivo, es decir, se une a receptores y genera el efecto contrario, ¿sí? Y es, según la categoría terapéutica, lo que va a producir es un alcaloide atropínico, ¿sí? Actúa sobre las células cardíacas, para eso sirve la atropina. Y una de las clasificaciones se usa el código ATC, ¿sí? Que es la clasificación anatómica terapéutica química. Es un índice de sustancias farmacológicas y medicamentos que está organizado según grupos terapéuticos. Este sistema fue instruido por la OMS, que significa Organización Mundial de la Salud, como ya lo hemos visto antes, y ha sido adoptado principalmente en Europa, pero también en algunos otros países. El código recoge el sistema u órgano sobre el cual actúa, el efecto del fármaco, las indicaciones terapéuticas y la estructura química del medicamento. Y lo clasifica en 5 niveles. Nivel anatómico, órgano o sistema en el cual actúa el fármaco. Podemos hablar de fármacos que actúan sobre el sistema digestivo y metabolismo, sobre sangre y otros órganos hematopoyéticos, sistema cardiovascular, dermatológico. Bueno, ahí tienen todos, sistema musculoesquelético, sistema nervioso. Según dónde puede actuar el fármaco, es una de las clasificaciones del código ATC. Otra es el nivel del subgrupo terapéutico, ¿sí? Otro es el subgrupo terapéutico farmacológico identificado por una letra o alfabeto. El 4, subgrupo terapéutico farmacológico químico identificado por una letra también del alfabeto. Y el 5 es nombre del principio activo o de la asociación farmacológica identificada por un número de 2 cifras. Se obtiene así siempre un código completo para cada principio activo. Algunos principios activos, en virtud de sus propiedades terapéuticas, pueden tener más de un código. Por ejemplo, vamos a ver para que ustedes entiendan. El código ATC, ¿qué hace? Reúne 5 características del medicamento y los clasifica con nombres o con números y letras, ¿sí? Entonces, después si uno busca todo lo que significan esos números y letras en el código ATC, identifica prácticamente de qué principio activo estamos hablando. Van a ver muchos en el prospecto que van a ver códigos como el que vemos ahí, por ejemplo el del diazepam, que es reconocido con el código N05BA01, que se obtiene de la siguiente manera. Por ejemplo, N significa en el código ATC que actúa sobre el sistema nervioso. El grupo anatómico principal es el 05, que actúa sobre el sistema nervioso, que es el grupo anatómico. 05 significa que es un psicoléptico, ¿sí? Un grupo que hace referencia al grupo terapéutico. La B significa que es un ansiolítico, ¿sí? Que ahí estamos viendo que es el grupo terapéutico farmacológico. La A significa que es un derivado de una benzodiazepina. Subgrupo es el subgrupo químico, ¿sí? Que vemos ahí el número 4. Y el 01, el último número, diazepam, es la sustancia final, el nombre del principio activo. Entonces, a través de todo esto sabemos que el diazepam es un derivado de la benzodiazepina que actúa sobre el sistema nervioso, que es un ansiolítico y que es también un psicoléptico. Entonces, toda esa descripción se hace a través de un número de código. Entonces, para no escribir todo eso, lo que se hace es colocar este código en algunos prospectos. Por ejemplo, el ketoconazol puede ser reconocido bajo 3 códigos solamente. D01 a C08, entonces se dice que es un antimicótico para uso dermatológico típico derivado del imidazol. Todo eso lo obtiene a través del código y si uno tiene el código ATC de cada medicamento, puede ir describiendo el medicamento. Bueno, vamos a hablar un poco ahora lo que es los medicamentos, de cómo es la venta de los medicamentos, ¿sí? Puede haber medicamentos de venta libre, venta bajo receta o venta bajo receta archivada. Vamos a ver un poco la diferencia entre estos 3 conceptos.